Bueno, señores, y como habíamos anunciado, ya está con nosotros Pedro José Ledesma, quien es abogado, politólogo, un hombre que conoce, ¿verdad?, la política internacional. Y por supuesto lo hemos traído para hablar un poquito de, bueno, esta situación que todavía permanece con Haití y que tiene repercusiones para la República Dominicana por la frontera que tenemos conjunta. Bienvenido. Agradecerte, Juan, y a toda la audiencia que sigue como cada domingo a las 11 de la mañana este programa Orientación Semanal y por las plataformas. Gracias por la invitación. Así es, así es. Bueno, José, hablar, iniciar de inmediato, ¿cómo ha visto el panorama que se ha venido a propósito de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, que a propósito, uno de los temas fundamentales y que dio como ese punto de inflexión, ¿no? El tema haitiano y de llamado a también las organizaciones partidarias a unir un mismo discurso en ese sentido de proteger la soberanía nacional. ¿Cómo han visto desde ese punto de vista? Bueno, dentro de las expectativas que había creado realmente el discurso, algo que llevaba a la población, hay temas tanto de seguridad alimentaria, seguridad ciudadana y el tema de la migración haitiana. El llamado que hace el presidente, que inclusive años anteriores lo había hecho con relación a reunir las fuerzas vivas de la nación, específicamente también las fuerzas partidarias, políticas partidarias, para hacer prácticamente sería como un pacto nación del mismo. Aunque entendemos todos los dominicanos que hay leyes migratorias, hay las leyes claras, y el presidente realmente lo que tiene que hacer es que se cumpla la ley. Claro, puede ser todo esto también ante la presión que hay de organismos internacionales, que no es un secreto, que el país tiene cierta presión exterior con relación al tema haitiano, que ven la República Dominicana como una especie de estado tapón al mismo. Considero en lo personal que el presidente debe realmente hacer cumplir la ley. Y mira, si nosotros comparamos, independientemente de Leonel, Danilo, el mismo Hipólito, estoy mencionando, vamos a decir, los presidentes que han pasado desde el final del 96, que termina esa época de los gobiernos reformistas, se comienza una nueva época dentro de la política dominicana y vemos que el que más ha hecho énfasis en los escenarios internacionales con relación al tema haitiano ha sido el presidente Abinader, aunque hay personas que entienden que no hay una congruencia entre lo que él plantea y lo que él realmente está haciendo. Me explico. Hay personas que dicen, ok, está en los escenarios internacionales muy bien, muy positivo, que esté llamando a la ayuda de la comunidad internacional, pero también estableciendo que no hay solución haitiana en la República Dominicana. Pero hay quienes entienden que mientras él pregona eso, en los hechos tienen personas dentro del tren gubernamental que no son inicialmente como muy dominicanos, como entienden ellos, o por lo menos tienen también cierta preferencia en el asunto haitiano. E inclusive para nadie es un secreto, algunas expresiones de ministros y directores y personas que han inclusive actuado para que se condenara a la República Dominicana en el pasado. Debe estar conteste con lo que el discurso que hay personas que entienden esa parte, que no hay esa especie de congruencia por esa parte. En mi entender, entiendo que el presidente en esa parte ha actuado con cierto nivel de responsabilidad, pero también entendemos que tiene que hacer como él juró, sencillamente, hacer cumplir la Constitución de las leyes. Y la ley de la República Dominicana migratoria es totalmente claro. Y estamos hablando que da pena que República Dominicana gastó un dineral para regularizar un problema supuestamente de nacionales haitianos que teníamos en el territorio, y todavía hoy en el 2023, después de haber gastado esa cantidad de dinero, estamos todavía tratando ese mismo tema. Claro, un tema que en el momento inmediato no tiene una solución, porque da pena que hayan compatriotas que inmediatamente tú tocas el tema y te quieran sindicar como de una manera xenófoba o una manera racial. ¿No es así, Pedro, cuando Mira, ni los 5 dedos de las manos se parecen. Yo no te voy a decir que hayan personas que actúen con cierto nivel de xenofobia, de racismo, pero el dominicano no es racista de por sí. Solamente basta con tú ir a los barrios, a los campos, a los ensanches, cómo están conviviendo haitianos y dominicanos. Es decir, tú no puedes ver que aquí ni siquiera hay una diferencia racial, que tú digas, bueno, un baño para negros, un baño para blancos. Eso no existe aquí. Esa segregación racial aquí no existe. Ahora, no podemos obviar
que hay unos elementos históricos entre República Dominicana y Haití que han sucedido y que todavía están ahí, que ha debido ser una responsabilidad de ambas élites políticas y económicas, de ambos países, que se pudiera borrar y demás. Pero lamentablemente esa historia está ahí, aunque uno dice, porque no estamos hablando que apenas celebramos 179 años de la independencia, y que para nosotros quizá humanamente es suficiente, pero para a nivel de un Estado estamos hablando que es un Estado totalmente joven. Pedro, sabemos que la situación sigue, y diríamos, bueno, que buscar quizás de ambos lados esas políticas más transparentes o quizás que se pueda ir fortaleciendo ese vínculo, pero vemos que hacer algún tipo de políticas ya tomando en cuenta los gobiernos, las autoridades haitianas, es muy difícil en este limbo que se encuentra. Es que no hay gobierno. Ese es el problema que hay. Ahora mismo, porque mira el caso, que algo que hay que coincidir con el presidente Abinader. Hay una situación totalmente sui generis a las anteriores crisis. Ahora mismo no hay con quién hablar. Aunque usted me diga, hay un primer ministro, sí, pero hay un primer ministro de facto. Hay una situación que cuando sucede el magnicidio contra el presidente Jovenel Moïse, estamos hablando que se da automáticamente un vacío jurídico, porque cabe destacar que había problemas tanto a nivel de las altas cortes, tanto a nivel del Senado. En esos días acababa él de proponer un primer ministro. Entonces, cuando es asesinado el presidente, empieza como una especie de vacío de poder. Inclusive acaba de recordar que ese día las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas, con los planes que tienen en relación de contingencia, activan el famoso Plan Gavión, que era para contener cualquier posible éxodo masivo de inmigrantes haitianos hacia nosotros. Que te quería aclarar ahorita, antes que se me escapara, que te decía del asunto del no racismo. ¿En qué sentido? Porque hay personas que mencionan el asunto, pero ustedes no dicen nada de los venezolanos, pero usted no dice nada de los chinos, sí, pero es que la migración venezolana, que no vamos a decir que no pudiera impactar también, porque toda inmigración, sin importar la raza, el color, impacta cuando se sale de una proporción que puede soportar el país. Pero cabe destacar que Venezuela tiene una situación política. Sí, que coyuntural, ¿verdad? Sí, coyuntural. El problema de la crisis de la vecina nación haitiana es que no sabemos en qué momento puede, porque es un problema medular, es un problema totalmente estructural. Y eso es lo que sucede ahora mismo en Haití, que no hay un Estado, no están los elementos ahora mismo para decir que hay un Estado. Ni siquiera el monopolio de la violencia, que es algo del Estado, cuando nosotros renunciamos al mismo a través de un contrato social, lo tiene el Estado haitiano, porque ahora mismo hay un control, muchos llaman bandas, otros llaman fuerzas revolucionarias, pero realmente... Pero hay sectores que supongo que sectores incluso económicos detrás de ese círculo y de esos grupos. Que comenzaron inicialmente, porque la mayoría son policías, es miembros de ejército y demás, pero comenzaron realmente también siendo beneficiados por sectores económicos, hasta los mismos políticos las creaban o les inyectaban o les beneficiaban. Pero para nadie es un secreto también que se detectaron cargamentos que venían desde la Florida hacia Haití, pero de armamento realmente que era, no estamos hablando ni de cuchillo ni de palo, hablamos hasta de armamento que pudiera hasta una nave, un helicóptero tumbarlo. Entonces son cosas bastante delicadas que hay que prestar atención y no podemos realmente obviar de la importancia que conlleva y de lo que puede simbolizar tanto para la seguridad nacional de la República Dominicana. Pedro, con relación a este proyecto que ha anunciado el gobierno, bueno, lo retiró porque o se ha malinterpretado o hay grupos que entienden que la cosa no es por ahí, que se debe fortalecer o se debe poner, como dicen, claras las reglas. ¿Cómo ven esto? Y si bueno, se sigue sintiendo esa real presión de la comunidad internacional para que bueno, se admitan que los haitianos puedan llegar quizás de manera ilegal, de una forma masiva, si se podría decir. Bueno, mira, según Pelegrín Castillo, en 1949 viajó una comisión de la recién creada Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a Haití, para ver el problema haitiano, y ese elaboró un informe técnico. Dentro de los puntos de ese informe técnico hablaba con relación que se debía permitir que emigraran
realmente, porque no veían solución inmediata, inclusive con problemas serios medioambientales, porque estamos hablando de una tala indiscriminada Sí, sí. y una carencia de recursos naturales a nivel, vamos a decir, hídricos y de los mismos árboles y demás, que por ende afecta a los ríos. ¿Qué pasa? Es un problema con tiempo, un problema viejo, no es un problema que nació ni llegando a Abinader, ni llegando a Leonel, porque es bueno recordar a la audiencia que nos está siguiendo en el día de hoy, que en el 1996, cuando sale el doctor Balaguer, se le propuso haber formado un campo de refugiados en la frontera, que no aceptó. Hay quienes dicen que parte de los 2 años que se le recortó tiene que ver con esa parte. La presión de ver... O sea, que ha sido constante esa presión. Sí, ha habido una presión constante, pero es que todo eso viene por la relación que existe entre esa diáspora que salió huyendo en los procesos de la dictadura de Duvalier, que se radica en Estados Unidos, se radica en Quebec, se radica en Francia, y que han hecho una buena relación con el Caucus negro de Estados Unidos. Y por ende, si usted das cuenta, cuando ha llegado el Partido Demócrata, esta ala un poquito más fuerte a nivel de la élite globalista, que es el término que están utilizando ahora, un término politológico que están utilizando hoy en día, sí. Ven en República Dominicana, como decíamos ahorita, un estado tapón para tratar de frenar realmente lo que sería esa migración haitiana que no siga hacia el hemisferio, dígase América del Sur, América del Central, que terminaría realmente yendo hacia Estados Unidos, la frontera México-estadounidense. Así es. Bueno, Pedro, nos gustaría también, ya que estamos hablando de todo esto de la política migratoria de República Dominicana, la situación haitiana, pero también cruzando un poquito más allá, ¿cómo ves tú, que ya conoces también la realidad que se está viviendo en Rusia y Ucrania y que está por el medio China, Estados Unidos, estas potencias que aparentemente tampoco se llegan a poner de acuerdo para que haya un cese a la, vamos a decir, a la violencia o quizás llegue la paz en esos países? Sí. Nos gustaría que esto sea luego de la pausa. Ustedes no se muevan porque luego de la pausa seguimos con esta entrevista a Pedro José, que vamos a continuar hablando sobre esta situación también migratoria de República Dominicana y por supuesto la situación internacional.